Buenas, estamos buenas. Estamos de vuelta en los pagos del podcast y video. Ahora va a ser podcast y video. Doble. Hoy para hablar sobre la exposición al frío. Hace un tiempo hicimos una inmersión en hielo. También recibimos muchas preguntas y entonces hoy vamos a hablar sobre esa experiencia, cómo fue la historia, ¿no? nuestra en relación a estas exposiciones al frío. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy hablamos desde acá del calentito, con el hogar prendido, mientras la montaña está helada. Exactamente. Así que bueno, vamos a lo que nos interesa. Antes que nada quiero decir que estoy muy contenta de haber vuelto a hacer el podcast. Lo teníamos medio abandonado ahí en pausa, pero decidimos volver. Gracias a ustedes que pidieron, varias personas me dijeron, Laura, continúa con los podcasts porque los puedo escuchar cuando voy en el auto y confieso que es algo que a mí me encanta porque yo soy una alta consumidora de podcasts, estoy todo el tiempo escuchando podcasts y es una manera de aprender mientras puedo moverme, hacer ejercicio, llevármelo conmigo, entonces amo, así que estamos de nuevo por acá, por estos pagos y vamos a estar con más frecuencia. También porque causó una sensación el tema frío, ¿no? Cuando subiste el video en tu Instagram y también pusiste una cajita recién hace poco, sí. Preguntando si la gente quería saber más sobre ese tema y de ahí decidimos volver al podcast, justamente porque causó sensación de dos maneras, en realidad. Causó sensación, primero porque mucha gente interesada quería saber más cómo es eso, cómo fue tu experiencia, y mucha gente que quedó preocupada. Laura, exacto. Cuídate, te va a pasar algo, estás ahí con todo ese frío, con todo ese hielo. Y vos dijiste, no, contá, ¿por qué no? Bueno, vamos a poner en contexto para quien no sabe de qué estamos hablando. Hace más o menos un mes atrás hicimos una experiencia de entrar en una piscina, en una pileta con hielo. Creo que estaba 0 grado o -1, -2 grados la piscina y hicimos una inmersión. Y yo puse un video de ese momento en mi Instagram y a partir de ahí surgieron un montón de preguntas y dudas. En realidad, como dijo también, muchas de las preguntas fueron ¿cómo hiciste? Yo no podría hacerlo. Y otras personas, vos estás loca, estás recomendando esto a la gente, que los vas a matar. No, gente, vamos a partir de la base que esto es algo que hace miles de millones, desde el 400 antes de Cristo que las exposiciones al frío se vienen realizando, y voy a entrar un poquito más en detalle en esa historia durante el podcast. Pero por otro lado, quiero ya dejar claro en este momento que yo no estoy recomendando hacer a nadie nada, ¿sí? Estoy simplemente contando algo que hay evidencias que tiene beneficios para la salud en varios aspectos y que es una experiencia por la que yo pasé y que obviamente hay que tener cuidados. Hay que recurrir a la propia intuición, al propio juicio, al propio cuidado y a la propia responsabilidad. Entonces ya desde entrada quiero decir que esto no es recomendación para que nadie vaya a meterse una pileta en hielo. Para llegar a ese punto existe un proceso, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es simplemente a modo informativo para traer información de cuáles son las prácticas o cuáles son las cosas que podés hacer para tener una salud extraordinaria, para mejorar y optimizar tu salud. Así que ese es el propósito y por eso pasamos por esa experiencia. Volvería a hacerlo, de hecho tengo una pileta, ya voy a contar, lo vamos a seguir haciendo, pero es algo que trae muchos beneficios y que implementarlo en el día a día o con frecuencia es algo que para mí ya es parte de hace muchos años. De hecho, vos me preguntaste ahora, Tami, y en realidad justamente el otro día, mirando algunas fotos que tenía en el teléfono, encontré una foto del 2012 o 2011 en Canadá. Tami y yo vivimos en Canadá durante 10 años y en aquella época encontré una foto de mis primeras experiencias exponiéndome al frío, no al hielo entrando al agua, pero sí la foto es
yo en shorts, con un busito nomás, en pleno invierno canadiense, que hace menos 20 grados, en patas, descalza en la nieve. Fueron mis primeros intentos. De hecho, en esa época iba a un gimnasio donde el personal trainer, el dueño del gimnasio, hacía inmersiones en hielo en el lago de Toronto. Y en ese momento yo pensaba que era loco. Que estaba loco. Yo en el momento, yo decía, lo mismo que la gente pensó de mí. Exactamente, en este momento, yo más todavía. Sí. Viví en Canadá, pero nunca me acostumbré de todo con el frío canadiense. La verdad es que hoy sé que no abracé de verdad el frío. Sí. Fue lo que pasó. Siempre quise de alguna manera imitar Brasil adentro de los lugares, de las casas que son más calentitas. Calentitas, pero sí no entendí en este momento el propósito del frío, no entendía por qué esta persona hacía lo que hacía y ni tampoco por qué vos estabas yendo en pata. Divertido, está bien, también te saco una foto desde adentro, por claro. supuesto. Bueno, entonces esa foto desde 2011 en patas en la nieve, esas fueron mis primeras aproximaciones al frío. Y de hecho, en su momento, mi naturopata, yo tenía una médica naturopata en Toronto, que entre paréntesis, hoy es su cumpleaños, me había recomendado, porque estaba con un proceso inflamatorio en el cuello, había hecho algún mal movimiento en algunos de mis ejercicios y estaba con un proceso inflamatorio, y me recomendó en aquel momento duchas de contraste. Y duchas de contraste son justamente eso, duchas de agua caliente y fría, caliente y fría, caliente y fría. Y esa fue mi primera experiencia en decir, pero ¿cómo me voy a exponer al frío? Bueno, la contractura me desapareció. Yo dije, acá hay algo que tiene algún fundamento. Es un loco, porque si vos pensás, no, desde la lógica común, digamos, decís, tengo una contractura, no voy a hacer eso porque me voy a tensionar más y va a empeorar. Es Exacto. La primera reacción que tenés, pero sí. De hecho no, es al revés. Sí. Existe una explicación, obviamente, y no iba a entrar en esto ahora, pero lo voy a decir. El propósito de la ducha del contraste es que con el agua caliente existe la vasodilatación y con la ducha fría la vasoconstricción. Y ese movimiento de frío-calor va haciendo con que los tejidos les llegue más oxígeno, más nutrientes, etcétera, y empiece de a poco a relajarse. Pero bueno, esas fueron mis primeras aproximaciones, y después con el tiempo empecé a incorporar estas duchas frías en mi día a día, que más adelante, no se preocupen, voy a explicar cuál es la manera de llegar a eso y la manera de hacerlo. Fui incorporándola y de a poco, bueno, empecé pasé de las duchas a meterme en espejos de agua fría naturales, como por ejemplo donde estamos acá viviendo en este momento, hay arroyos que son helados porque es agua de la montaña o es de hielo. Las veces que por ahí me iba de vacaciones al sur a hacer alguna inmersión en agua fría. Y este último mes fue un nivel más, que fue entrar en una pileta con hielo. Hielo de verdad. Con hielo de verdad. Así que bueno, eso fue un poco el proceso de hace ya casi 10 años que vengo haciendo esto. Entonces no es algo que sucede de un día para el otro, ni estoy recomendándole a nadie que vaya y se meta en una pileta de hielo de un día para el otro. De hecho, ese método específico que hicimos es un método que tiene instructores, y no lo hicimos sola, fuimos con alguien que nos estaba instruyendo en ese momento. Entonces es algo guiando y orientando. Guiando, orientando con las experiencias, etcétera, etcétera. Entonces es algo que es una metodología, y es algo que como todo en la vida, es un entrenamiento y hay que hacerlo de a poco, porque realmente puede tener riesgos serios para la salud, de hipotermia, de congelamiento,
de congelación, o sea, no es una estupidez que vas a ir y te vas a tirar a un espejo de agua irresponsablemente. Y todo esto vamos a desarrollarlo. Pero para, no es todo malo, no es todo así. Claro que no. Hay beneficios y varios, muchos beneficios. Vamos a hablar entonces un poquito de los beneficios de la exposición al frío, ¿no? De lo que las personas que viven en el hemisferio norte y hemisferio sur también. Sí, también. Y que viven más tiempo del año en el frío, tienen más esa exposición que los que viven más cerca del centro. Del Ecuador. En realidad es un poco... Es algo evolutivo, ¿no? Nuestros ancestros estaban expuestos no solamente al frío, a estas diferencias de temperaturas, estos extremos de temperatura, de frío o de muchísimo calor, sin tener la comodidad que tenemos en la actualidad de estar constantemente a un botón de distancia, de prender el aire acondicionado, prender la estufa y no sentir ni frío ni calor, estar siempre cómodos, ¿no? Siempre en la comodidad, que esto se traspasa a otras áreas de la vida, pero en fin, no es el punto de hoy. Entonces, nuestros ancestros estaban expuestos a estas diferencias de temperatura que en realidad, si vamos para atrás, veíamos que los fortalecía. No tenían las enfermedades que tenemos hoy y no era hoy por hoy sopla un viento y la persona se enferma, se resfría, se enferma. ¿Pero por qué? ¿Porque el viento enferma o porque el frío enferma? No, es justamente porque fuimos perdiendo esta capacidad que nuestro cuerpo tiene, el cuerpo humano tiene de justamente ir adaptándose a los cambios de temperatura. ¿Y cómo se adapta? Calentando el cuerpo en el caso que haga frío o enfriando el cuerpo en caso que haga calor. Por algo existen y tienen muchos beneficios la transpiración y el temblequeo, el temblar cuando hace frío, que ahora voy a entrar en detalle en eso. Pero entonces esto se empezó a traer. Es bueno. Es bueno, exactamente. Es un proceso bueno en el cuerpo, es una respuesta que el cuerpo tiene. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Nosotros creemos que es estúpido y que la solución para todo es poner una pastilla en la boca y se acabó. Pero el cuerpo tiene sus mecanismos para curar y para optimizarse solito, ¿sí? Obviamente poniéndolo ante un ambiente que sea propicio para eso. Y de hecho, estas exposiciones al frío o al calor extremos, ¿sí? Estamos hablando de periodos cortos, de exposiciones a un estresante, algo que causa estrés, propositalmente para que justamente el cuerpo pueda adaptarse, y cuando se adapta crece, ya está preparado para la próxima vez que ocurra esa situación, ya está preparado. Esto lo vemos. Estrés inducido. Es un estrés inducido que en la ciencia se llama hormesis y es algo que como digo, nuestros ancestros estaban constantemente expuestos en la naturaleza a diferentes situaciones. La naturaleza es cruel. La gente dice, ay, qué linda la naturaleza, pero la naturaleza es linda mirándola desde adentro por la ventana. Para quienes nuestros ancestros que vinieron antes que nosotros y no tenían la comodidad que hoy tenemos, la naturaleza no era tan linda. Sí, era linda, pero también tenía su lado oscuro. Que en realidad no es que seas cruel, mira cómo somos, ¿no? Porque tenemos dichos y frases que están listas y sacamos las frases del baúl preparadas y decimos la naturaleza es cruel. No, la naturaleza no es cruel, es la naturaleza que te prepara para situaciones específicas de la vida. Lo que pasa es que sacamos esas dificultades, esos desafíos que nos pone la naturaleza, que es para prepararnos, y ahí estamos despreparados. Y ahí sí, sopla un vientito y te vas a enfermar, ponete un buzo, por favor, mirá. Y es así. ¿Es verdad que el viento, lo que dijiste, que el viento te va a enfermar? No, el viento no te enferma. Lo que te enferma es porque vos no estás preparado para el viento. Estamos debilitados. De a poco, con toda esta comodidad que fuimos creando, nos fuimos debilitando. Entonces necesitamos, de alguna manera, inducir estos estreses para estar preparados para situaciones como me agarró un frío desprevenido en la calle y no me enfermo, ¿sí? Entonces, esta hormesis, estos exposiciones cortas, y digo cortas, ¿sí? Frecuentes, pero cortas, porque no vamos a ser tontos de quedarnos en remera en el frío
por mucho Horas. tiempo y llegar a una hipotermia. No es el punto. El punto es que sean periodos cortos. Y estaba diciendo que esto lo vemos, por ejemplo, ya lo conocíamos, o todos lo conocemos, en el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, para que el músculo crezca, lo tenemos que someter a un estrés mayor al que creemos que es capaz de ser sometido. ¿Cuándo es que el músculo crece? Cuando haces esa repetición que creíste que no ibas a poder hacer. De las o últimas. subiendo poniéndole el peso que creíste que nunca ibas a poder levantar. Y es así como el músculo crece. De la misma manera, nuestro sistema inmune crece y nuestra resiliencia crece, ¿no? Los beneficios de la exposición al frío no son solamente físicos, existen beneficios físicos y beneficios mentales también. Entre los beneficios físicos, los más estudiados, digamos, porque no hay mucha ciencia disponible, está empezando a haber más ahora, pero lo que más viene siendo estudiado es la capacidad que estas exposiciones al frío tienen para la pérdida de grasa de tejido blanco, ¿sí? De grasa cutánea. Beneficios para el sistema inmunológico, para el sistema inmune, para nuestro foco y capacidad de memoria y demás. Y también como recuperación muscular más rápida, como un proceso antiinflamatorio. Esas son las cosas más estudiadas. Eso se sabe, todos más o menos sabemos cuando estirás un músculo o haces un movimiento y poné hielo que te va a pasar. Exacto. ¿No? Eso, digamos que ese fueron los resquicios que fueron quedando. Del hielo, es poner hielo cuando está inflamado. Eso es lo que hoy se mantiene. Pero me diste el gancho para hablar un poquito de la historia de esto, porque pensamos que es algo nuevo y en realidad, como dije antes, viene desde el 400 antes de Cristo. Wow. Sí. Eran muy usuales las terapias de frío porque ya se sabían desde esa época, no con ciencia, pero por experiencia, que esas terapias de hielo fortalecían la inmunidad, hacían que las personas, sobre todo se sabía que producía más estamina, como que daba más energía. Y también, incluso Hipócrates lo usaba. Hipócrates, el padre de la medicina, lo utilizaba para justamente tratar a personas con poca energía y con letargo. Mira. En aquellas épocas. En el siglo XVIII se hacían estos procesos de inmersión. Después, en el siglo XIX, cuando ya empezaron a aparecer los... no, eso fue un poquito después, pero en el siglo XIX también ya empezaron a aparecer clínicas en Europa, en Estados Unidos, donde vos ibas a la clínica para hacer terapias específicas de frío. De hecho, hay algunos libros de aquella época que hablan sobre estas terapias. Después los soldados espartanos lo utilizaban como preparación de entrenamiento para poder resistir más y para poder ser más resilientes. Mira. Y después, bueno, hasta más llegada la modernidad en los países escandinavos, eso se hace muchísimo, los cold plunges, es saltar a espejos de agua fría, de agua helada. Incluso esto no sé si esto no lo busqué, lo escuché hace mucho tiempo, pero tendría que investigar un poquito más. Creo que en las escuelas en Rusia, en algunos momentos en los recreos, hacen salir a los chicos en ropa interior al frío para exponerse, para fortalecer el sistema inmune. Y algunos van a decir, qué crueldad. Qué crueldad. La naturaleza es cruel, es un niño, ¿por qué hacen eso? ¿No? Sí. Ahora, vos estabas hablando de toda la historia, ¿no? Y una cosa que me viene a la cabeza, que no tiene nada que ver, pero es la idea, es otro método, pero hoy también se habla mucho en varios lugares cuando estás buscando mejorar la salud, optimizar la salud, de la crioterapia, que no es otro método, no es el mismo, pero también es exposición de alguna manera al frío. Sí, son varias maneras, pero lo voy a traer después, que quiero terminar con esto, porque en realidad hay diferentes maneras. Una son las duchas, otra es entrar a un espejo de agua, otro con hielo, y otra es la crioterapia, que es algo más moderno y más tecnológico.
Pero bueno, hace un tiempo, ya hace algunos bastantes años, estas exposiciones al frío se hicieron famosas o las popularizó Wim Hof, que es un holandés, que tiene un método que se llama el método Wim Hof, que fue esto que fuimos a hacer nosotras en el hielo, que no es solamente el entrar al hielo. El método de Wim Hof tiene 3 pilares. Es la respiración, es un trabajo de respiración primero, después la exposición al hielo y el foco y la meditación son diferentes pilares. Y fue así como se empezó a popularizar, y hoy muchos biohackers lo utilizan. En fin, es algo que la naturaleza nos dio y que fuimos perdiendo. Justamente estaba diciendo, cuando en Europa empezó a aparecer los sistemas de calefacción del agua, ahí empezaron a dejarse de lado estas terapias y que antes eran tan utilizadas. Y ahí, bueno, fueron perdiéndose, y de alguna manera personas como Wim Hof y nadadores de aguas abiertas en aguas frías los fueron rescatando, y hoy los nadadores están muy famosos, cada vez más cantidad de gente nadando en aguas frías. Entonces, bueno, como que fuimos rescatando los beneficios. Y volviendo a los beneficios, entonces, en relación a la grasa corporal, lo que sucede es que tenemos 2 tipos de tejidos grasos, uno es el tejido blanco, que es la grasa que vemos, superficial, incluso alrededor de los órganos, pero es grasa, se llama grasa blanca. Y también tenemos grasa marrón. Justamente lo que hace la exposición al frío es activar la grasa marrón. Y la grasa marrón tiene muchísimas más mitocondrias. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es una organela que está dentro de las células, que es donde que producen energía, son nuestras fábricas de energías. Es en esa mitocondria que se produce la oxidación de los ácidos grasos y de la glucosa. O sea, la comida que comemos se metaboliza dentro de las mitocondrias, y esas mitocondrias producen energía, y por eso tenemos energía. Esta grasa marrón tiene muchísimas mitocondrias, y lo que hace es justamente a partir del shivering, del temblor que nos da la exposición al frío, ese temblor libera algunos compuestos, que esos compuestos hacen con que el cuerpo empiece a producir calor y gaste energía, gaste calorías. Entonces esa grasa marrón gasta calorías y la persona pierde grasa. Quema la grasa blanca. ¿Sí? Entonces estás haciendo ejercicio. Exactamente. Por estar con el temblequeo. De hecho, muchas personas, o lo que se ve de la ciencia en relación al frío y a la grasa, es que se dice, no es algo que algo muy diferente que ocurra con el ejercicio. O sea, desde el punto de vista de la tortura, que muchas personas dicen es torturoso meterse al agua, realmente no valdría la pena, porque es algo que podrías obtener a través del ejercicio y de la nutrición, obviamente, en relación a cuántas calorías perderías entre meterte al frío y hacer ejercicio. Es más o menos lo mismo, entonces no valdría la pena desde ese sentido, solo por eso. Lo podés obtener con el ejercicio, obviamente, si tenés la consistencia, si tenés la nutrición correcta, etcétera, etcétera. Pero contexto es todo. Contexto es todo. Entonces es algo que también se puede utilizar en ese sentido. Y por eso se lo hizo más famoso, ¿no? En el mundo de la pérdida de peso, en las exposiciones al frío. Es como que más fácil que cerrar la boca, básicamente, para algunos. Que, en fin, eso también es un mito, porque no necesitas cerrar la boca para bajar de peso. Pero bueno, ese es, digamos, que uno de los principales mecanismos por los cuales perdés grasa al exponerte al frío. De hecho, una de las formas de exponerse al frío, de nuevo, no necesitas meterte en el agua con hielo, pero estas exposiciones breves al frío, por ejemplo, acá ahora el otro día hacían 3 grados y yo salí en remera y estuve unos 5 minutos afuera en remera, porque esa exposición al frío también nos beneficia. Permitir que el cuerpo recupere esa capacidad adaptativa que tiene de utilizar el termostato que tenemos dentro, ¿sí? Porque todos tenemos un termostato, solo que lo fuimos perdiendo porque estamos al botón de distancia que nos trae esa comodidad. Después, el otro beneficio, y muy importante, que se está estudiando más y más y más, y que Wim Hof
hizo bastante, fue Famoso. quien logró, digamos, no fue el primero en meterse en el agua, ni mucho menos, en el agua fría, pero fue uno de los primeros en traerlo a la ciencia. Logró hace algunos años atrás que la ciencia lo mirara, hicieron una prueba, lo expusieron obviamente monitoreado, etcétera, etcétera. Lo expusieron lo llevaron a un hospital y le inyectaron la bacteria Escherichia coli. Y se esperaba, de hecho hasta ese momento se creía que no podíamos manejar con nuestra mente a nuestro sistema nervioso autónomo y que no podíamos tener control sobre nuestra inmunidad. Sin embargo, él insistía que era posible y le inyectaron la bacteria. Y lo esperado eran, obviamente, que la fiebre le fuera al techo, tener vómitos, diarrea, en fin, un montón de respuestas inmunológicas. Los mismos síntomas que todas las personas que pasaron por el mismo estudio antes tuvieron. ¿Sí? Porque hasta ese momento nadie había podido, digamos, manejarlo de esa manera. Y con su método, que es no solamente la exposición al frío, de hecho, en ese momento fue con las respiraciones. Pudo probar que pudo manejar, digamos, frenar la respuesta inmune. No tuvo ni fiebre, no tuvo ni vómitos, fue como si nada hubiese sucedido. Y él decía, bueno, porque los cientistas decían, ok, pero sos vos. Sos vos, porque sos un monstruo que tenés la capacidad de exponerte a este frío y hacer esto que acaba de suceder, pero él dijo, no, me dan 5 días, voy a entrenar a tantas personas, no me acuerdo cuántas personas fueran, 16, 17 personas, entrenó a esas personas, hicieron la misma prueba en estas personas también y los mismos resultados se obtuvieron. Entonces, obviamente esto recién empieza y hay muchos más estudios que necesitan hacerse, pero eso muestra que justamente por poder frenar esa respuesta inmune, la exposición al frío y las respiraciones de Wim Hof, o el método de respiración de él, podría ser una gran respuesta para problemas sobre todo de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Pero por otro lado, la exposición al frío lo que hace para todos nosotros, y por eso es que yo lo hago, es que aumenta la cantidad de células inmunes que podemos tener en sangre. ¿Sí? Entonces, cuando yo me expongo al frío, mi sistema inmune está más preparado, si se quiere. Tengo más células inmunes en la sangre y eso me deja mejor preparada en caso que venga algo que quiera entrar a mi cuerpo. Así que puede ser un virus, puede ser cualquier cosa que quiera entrar a tu cuerpo externa y enemiga, digamos, ¿serviría también para eso? Sí. Claro, sí. Uh-huh. De hecho, este fue, si no me equivoco, sí, fue, estoy mirando acá, no quiero hablar pavadas, exactamente, fue un estudio de ensayo clínico aleatorio, que eso es la mayor calidad de estudio que existe, que fue hecho, donde se descubrió esto, que esta termogénesis, o sea, la exposición al frío, y termogénesis, ¿por qué? Porque el cuerpo produce calor para protegernos del frío, hace con que estas células inmunes aumenten en sangre, entonces nos deje mejor preparados. Por otro lado, mejora nuestro foco y nuestra atención, nos deja con un estado mental elevado, porque esta exposición al frío, obviamente esto es, gente, hay que entender, esto es una exposición a un estrés agudo, un estrés momentáneo fuerte, no es una pavada, ¿sí? Es un estrés. No. Ahora vamos a hablar de la experiencia. Hace con que la norepinefrina en el cuerpo, en el cerebro, se aumente hasta 5 veces más que en un estado normal. Entonces nos deja con un estado mental mucho más elevado, una calma, con un foco que es increíble. Es realmente increíble. Que realmente no esperás. Exacto. Es algo que es absolutamente inesperado y no... Es hasta difícil de describir. De describir, sí.
Y por otro lado, así digamos, de los más estudiados está la recuperación muscular, ¿sí? Después de un proceso de someter al músculo a través del ejercicio a algo fuerte, ¿sí? Como estamos haciendo ejercicio, básicamente nuestros músculos están en estado catabólico, se están rompiendo, se produce un proceso inflamatorio en el cuerpo, que es una respuesta normal, obviamente. Si hay algo que en el cuerpo se está rompiendo, nuestro sistema inmune crea el ambiente para poder sanar. Lo que hace la exposición al frío es acelerar la respuesta antiinflamatoria, ¿sí? Entonces es como que el músculo se recupera más rápido. Esto lo usan mucho los deportistas, especialmente hay estudios que se hicieron en ensayos clínicos que muestran que esta terapia funciona muy bien para corredores de élite, para personas que hacen ejercicios de endurance por mucho tiempo, o incluso ejercicios intensos, jugadores de fútbol. Algunos estudios se hicieron que muestran que no sería muy conveniente hacerlo para las personas que están queriendo lograr la hipertrofia muscular, porque justamente para la hipertrofia muscular este proceso proinflamatorio, esta ruptura es favorable. Entonces, si ese es tu objetivo, que querés ganar masa muscular, crecer los músculos o mejorar la fuerza muscular, no sería conveniente hacerlo enseguida. Después del ejercicio tal vez vale la pena dejar que pase un tiempo, porque este proceso catabólico, este proceso de ruptura, en el caso de la hipertrofia o este proceso proinflamatorio, es beneficioso. Entonces, o sea, que no te bañes inmediatamente después que hagas ejercicio con agua fría, una ducha fría. No hagas eso, deja esperar un tiempo que la gente te aguante para un par de horas post ejercicio. Bueno, y por otro lado, aumenta la biogénesis mitocondrial, o sea, aumenta la cantidad de mitocondrias que el cuerpo tiene. Cuando tenemos más mitocondrias, más energía, tenemos más capacidad de utilizar el combustible que le damos al cuerpo. O sea, esto es beneficioso desde ese punto también, porque nuestro cuerpo va a estar más preparado para poder utilizar los ácidos grasos, para poder utilizar la glucosa y hacer uso más eficiente de ese combustible. Esos son los beneficios físicos más comunes. Después tenemos beneficios mentales, que obviamente si estás dispuesto a salir de la zona de confort, es fantástico para disminuir el estrés. Es algo que en ese momento, si hay algo que te trae al aquí ahora, al momento presente, sí, es ese, porque en ese momento tenés que respirar. Tu cuerpo, el frío, la exposición al frío, el shock que se produce, te obliga a tener que respirar, y en ese momento no puedes pensar en otra cosa. No puedes pensar en tus preocupaciones, no puedes pensar ni en el pasado ni en el futuro. No, es el momento ahora, es respirar y pasar por ese momento. Y podemos aprovechar para contar un poquito esa experiencia, que para mí fue fantástica. Se ve muy claramente en el video que compartí, que el primer momento es realmente un shock. El cuerpo quiere temblar y no para de temblar, y que la respiración parece ser súper agitada. Es como que se corta como que te falta el aire y se corta la respiración, pero es justamente ahí donde entra nuestro foco y esa capacidad de calmarnos y de traernos de manejar nuestro sistema nervioso, como dice Wim Hof. De no dejar que nos gane y sí dominarlo. Y el secreto es en expirar largo y ir autocalmándose hasta que llega un punto donde el temblor desaparece y, gente, llega una calma que nunca, yo creo que con muy pocas veces lo he probado. En nuestra vida ya hemos hecho de todo, caminamos sobre brasa, nos tiramos de un poste de no sé cuántos metros de altura con una soguita, pero esta experiencia para mí fue una de las mejores que ya probé. Realmente un estado indescriptible, de una calma, una concentración, que fueron 3 minutos en este caso, ¿sí? No estoy diciendo que son 3 minutos que tenés que hacer, fueron 3 minutos que parecieron cortos.
Sí, totalmente. Yo pensé que habían pasado 30 segundos y me dijeron, no, ya pasan 3 minutos, tenés que salir. ¿Y por qué tenés que salir? Y acá es donde hay que tener cuidado, porque justamente una vez que el cuerpo pasa ese proceso de temblar, ya se activa la grasa marrón, el cuerpo empieza a calentarse por dentro, pero... Y no sentís. Y ahí dejas de sentirlo, entonces pensás que está todo bien, y en el mundo de la inmersión al frío, ese momento se lo llama training zone, es la zona, digamos, de entrenamiento. El tema es que después de estar un tiempo, puede volver el temblor, y ahí es donde podés estar en problemas y entrar en una pequeña hipotermia, entonces tenés que salir antes de que ese segundo temblequeo aparezca y no dejar eso, ¿sí? Por Entonces eso es muy importante estar supervisado y muy importante no hacerlo solo, estar acompañado cuando lo haces. Por eso, de hecho, la recomendación es justamente que no empieces de una con mucho tiempo, y sí que empieces. ¿Por qué hicimos 3 minutos? Porque estábamos otra vez más supervisados con un método, con un mentor, con una persona que nos estaba guiando. Teníamos el método, habíamos entrenado el método antes, entonces estábamos ahí en un proceso que estaba siendo orientado y guiado para eso. Pero se puede hacer de otra manera, y ahí Laura va a hablar un poquito de las maneras. Se puede hacer, y la orientación es justamente que se haga despacio, que se haga de a poco, que se haga como un poquito de exposición hoy, un poquito más mañana, un poquito más pasado mañana, y así vas en la zona de entrenamiento, sí. ¿no? Que vas como que expandiendo y alargando el tiempo que lográs y que podés estar bien ahí en exposición al frío. Exacto. Y justamente esto es parte del entrenamiento, es ir reprogramando nuestra mente a qué somos capaces o no somos capaces de hacer. No, yo me muero de frío. Bueno, todos nos morimos de frío, así como ningún ser va a querer ir a acercarse al fuego, pero sin embargo también pudimos caminar sobre brasas y no tener ni una ampolla. Entonces hay diferentes motivos para hacer estas exposiciones, más allá de lo físico, como estamos diciendo, lo mental, y esta cuestión de resiliencia, esta cuestión de poder calmarte, de no dejar que una situación estresante te supere, y de poder vos tener el control. Hay un libro muy, muy bueno que se llama Antifrágil, que te lo dejo ahí si quieres buscarlo, tal vez podemos poner en la descripción, pero es volver a no dejar que todas las cosas que suceden en lo exterior nos dominen y lleven adelante la calidad de nuestra vida. Nosotros con nuestro foco y trayendo nuestro poder mental podemos tener control de las situaciones, y nos reprograma para abrazar estas incomodidades, estos momentos de estrés que en la vida suceden todo el tiempo, y que hoy estamos muy acostumbrados, lamentablemente. Tenemos un grado de estrés en nuestras vidas enorme, pero justamente nos desequilibran estos estados de estrés porque no estamos preparados para pasar por esos estados Totalmente. de estrés, ni física ni mentalmente. Y Ni emocionalmente. Ni emocionalmente. Y estas cosas nos entrenan para cuando estas situaciones que pueden aparecer en la vida cotidiana, llevarlas de la mejor manera, con un estado mental más empoderador, y no que nos tire abajo o que nos destroce, porque no es que no podemos pasar por situaciones de estrés. De hecho, todos pasamos todo el tiempo. Pero ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo? Si una simple cosa como un frío o como un virus llega, nos destroza, nos mata. No, tal vez podemos hacer con que entrenar en el día a día para que si esas cosas suceden estemos mejor preparados, o la resiliencia, en fin. Son muchísimos los aspectos. Hablando de entrenar en el día a día, ¿no? Laura, como contó, ya venía entrenando en el día a día. No venía entrenando de una manera súper... Sí, religiosa y exacto, todos los días, ¿no? Todos los días, pero sí, de alguna manera, siempre hablaba de eso. Y yo, como buena brasilera, nunca quería sentir el frío para nada. Como dije, viví 10 años en Canadá y siempre me gustaba tener toda la ropa preparada, toda la calefacción, porque no me gustaba tener que realmente sentir el frío. Yo aprendí durante toda mi vida
que si tenía las manos o los pies fríos, tenía frío. Y después, viviendo en Canadá, me di cuenta que en realidad esa fue la manera que yo aprendí a lidiar con el frío cuando tenía que salir y hacía mucho frío. Saber, y fue mental totalmente, el control y el foco de saber que si mis manos y mis pies estaban fríos, eso no significaba que yo tenía frío. Pasé a poner mi foco en el cuerpo, en mi cuerpo. Si mi cuerpo está calentito, mis manos están frías, mis pies están fríos, pero yo estoy calentita, no hay problema. Y es exactamente eso que se siente cuando haces la submersión. Inmersión. ¿No se dice submersión? Inmersión en el agua. Inmersión. La inmersión en el agua es exactamente eso que se siente, porque obviamente te congela todo. El cuerpo es entras. inteligente y lo primero que va a hacer es llevar toda la sangre y todo el calor, la protección a los órganos. Entonces los miembros son los primeros que se enfrían y se de hecho enfrían, parece que sí, duele. Muchos hacen la inmersión al frío con las manos afuera porque las manos se ponen duras, tipo Walt Disney. Y claro, entonces eso puede impedir que la persona esté un poco más de tiempo obteniendo los beneficios porque las manos parece que se te van a partir. Entonces muchos lo hacen con las manos afuera, justamente porque el cuerpo es inteligente y trae todo ese calor a los órganos. Exacto. Existen diferentes maneras, como dije antes, de exponerse. Una es no salir corriendo o no salir ya emponchado y decir, ok, sentir un poquito el frío que hace en el ambiente, no prender la estufa enseguida. Esas serían las primeras maneras de empezar. Pero lo más común de empezar es en la ducha. Después que ya te duchaste, hiciste tu ducha común, normal. La ducha de contraste, lo que se hace es subir la temperatura un poquito y aguantar lo más caliente que puedas, obviamente sin quemarte. ¿Sí? Tenés que ser, no es tortura, no es para que sea tortura, pero sí resiliencia. Exacto. Lo más caliente que puedas aguantar, unos 15 segundos, y después cambiás a lo más fría, otros 15 segundos, o lo que puedas aguantar. Acá esto no es una carrera, no es una competencia con nadie, es simplemente, como dice Wim Hof, escucha tu cuerpo y no a tu ego. ¿Sí? Porque no es una competencia. No es, ay, ¿cuántos minutos me quedé? No importa cuántos minutos te quedaste. Lo importante es que vos hagas lo que tu cuerpo hoy está capacitado para hacer y que vos sepas que incluso hay días que por ahí vas a estar 20 segundos y por ahí más adelante hay días donde podés estar solo 5 segundos porque vos estás en una situación diferente, estás en un estado diferente, dormiste diferente, no sé, pueden ser 1000 variables, entonces no importa. El punto es cuánto vos podés aguantar. Empezar con lo menos posible o con lo máximo que puedas aguantar y después con el tiempo vas subiendo ese tiempo. Entonces, repito, te tomaste tu ducha, subís a lo más caliente que puedas aguantar, por el tiempo que puedas aguantar, volvés a la fría por lo máximo que puedas aguantar, volvés a caliente por lo máximo que puedes aguantar y así sucesivamente entre 5 y 6 vueltas, siempre terminando con el agua fría, ¿sí? No es recomendable meter la cabeza, ¿sí? Al principio, cuando no tenés experiencia, no es recomendable meter la cabeza, no va a hacer ninguna diferencia, al contrario, por ahí no la pasás tan bien, entonces mejor dejar la cabeza afuera, sobre todo al inicio. Y está bueno, si no querés empezar con todo el cuerpo, expones una parte del cuerpo, expones un brazo, después expones una pierna, después expones el otro brazo, después expones la otra pierna, hasta que puedas ir con todo el cuerpo, digamos, ir girando en la ducha, sin caerte, ir girando en la ducha y cubriendo la mayor cantidad de superficie del cuerpo que puedas. Después, con el tiempo, si lo haces todos los días, la idea es ir incrementando algunos segundos, 15 segundos, 30 segundos, después 45 segundos, 1 minuto, 2 minutos, y después un día, digamos, un nivel más intermedio, ya es empezar la ducha con el agua fría directamente, y después, una vez que ya pasaste ese proceso de entrar a la ducha fría directo y estar
tomando tu ducha común con el agua fría, ya podés incrementar el tiempo que estás en la ducha. Eso sería, digamos, el proceso para la ducha. Si vas a hacerlo hay lugares en el mundo donde la temperatura del agua medio que es tibia durante todo el año, por ejemplo en Miami. Sí. Yo nunca me pude dar una ducha fría en Miami o en Brasil. El agua sale caliente siempre, como tibia. Pero depende, porque cuando vivís ahí no sentís así. Exacto. Para mí, que yo ya estaba acostumbrada, lo que yo hoy conozco como agua fría, es fría. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, una manera es utilizar este recurso de, por ejemplo, en tu propia bañadera podés poner hielo y ya va a estar más fría, o hacerlo con gente que esté no hace falta que pongas también una cantidad absurda de hielo, un poquito para bajar la temperatura del agua y ya está bien. El propósito acá es que el agua esté un poco más fría de lo que sale, si es ese el propósito, si es este tu propósito, es bajar un poquito la temperatura y se puede poner un poco de hielo, aunque no se vea, que el hielo no esté ahí flotando y todo, no importa, la temperatura del agua bajó. De hecho, no es necesario el hielo, puedes hacer eso principalmente en invierno, que se hace más difícil, pero es más posible porque el agua ya viene fría. Acá, por ejemplo, viene bien fría. Si no, bueno, hay gente que usa estos freezers, los usa como bañadera y los tiene afuera y les pone hielo. También es muy importante cuando se hacen estas inmersiones afuera, en hielo, en las piletas o en lo que tengas en el exterior, es cuál es la temperatura ambiente, ¿sí? Porque podés estar 5 minutos en el agua, pero después salís y la temperatura ambiente está muy baja. Puede suceder que eso te lleve a una hipotermia, que el cuerpo no pueda, que se llama after drop, que es esa temperatura después que saliste, que no puedas calentarte. Entonces tenés que tener en cuenta también cuál es la temperatura afuera, por eso requiere un entrenamiento y requiere hacerlo de a poco y supervisado. Entonces tener en cuenta esa temperatura afuera también te va a indicar cuánto tiempo te vas a quedar adentro, cómo te estás sintiendo, etcétera, etcétera. Muy buena la frase de Wim, escucha a tu cuerpo y no a tu ego. Exacto. Es realmente eso, porque lo que te puede llegar a hacer pasar es el ego y no el cuerpo. Si realmente escuchás el cuerpo, sabes, pero tampoco es escuchar el cuerpo y decir, ay no, eso estás escuchando a tu cabeza, que no quiere entrar, que no quiere salir de la zona de confort. Sí. Entonces es una línea muy delgada entre salir de la zona de confort para hacer ese stretch, para hacer esa estirada y poder realmente crear esa resiliencia, construir ese músculo de la resiliencia y decir yo puedo y voy de cualquier manera, y pasás el tiempo y ahí pones en riesgo tu salud. Exacto. No, ese es el propósito. No, totalmente. Así que obviamente es pasar ese primer impacto y ese primer proceso de tembleque y cuando viene la paz, ya ahí podés, listo, ok, genial, ya no necesitas estar cronometrando. Claro. Si es algo que querés hacer, todo bien, pero siendo consciente. Sí. Yo diría que hay un punto que para todos, yo diría que sirve. La ducha fría. Al final de tu ducha, te vas a dar un baño y te da un poquito de ducha fría, eso no mata a nadie, te hace más resistente y resiliente como actitud y resistente físicamente, obviamente siempre que no te pases y que vayas de a poco, no es una cosa que vas a hacer una vez y nunca más y te quedás por 5 minutos, no. Al final, terminaste el baño, poner agua fría y ahí un poquito, pero sin el miedo, porque también ahí es el punto de la cabeza. La respiración, ¿no? Utilizando la Claro. respiración, expirando bien largo y suave, y manejando tu cabeza con la respiración. Claro, es la cabeza de decisión, voy a hacer eso, y ahí lo haces un poquito y con la respiración, como dijo Laura, exhalando y recibir el frío. Eso para mí fue una clave y quería dejar acá, que es
aceptar el frío, recibir y aceptar y decir, bien, entra frío, entra a mi cuerpo, haz lo que tengas que hacer, muchas gracias, chau, ya está. Exacto, ¿no? sí. Y haces de a poco, todos los días, un poquito más a cada día. Sí, cada día. nuevamente quiero recalcar que para mí fue una experiencia fantástica y es algo que voy a seguir haciendo y que sigo haciendo en la ducha y las respiraciones también son parte. Los beneficios son muchos y por muchas personas, ¿por qué tenés que someter a esa tortura? Si fuera una tortura no lo haría, no soy tonta. Es algo que realmente, como en todo en la vida, para llegar a tener todos los beneficios y los resultados que querés, necesitas pasar por una parte donde no es cómoda y donde incluso a veces puede ser muy incómoda, ¿sí? Pero es necesario para llegar a los beneficios que yo estoy por lo menos queriendo lograr y buscar. Y nuevamente quiero enfatizar que esta es nuestra experiencia. Estamos presentando acá la experiencia y los datos y los científicos que existen. Nada más, no es recomendación. Existen personas que se dedican a esto, a hacer estas inmersiones. Vamos a dejar todos los recursos en la descripción para quien quiera hacerlo acompañado, supervisado. Incluso acá en Argentina hay hoy un instructor del método Wim Hof que está haciendo, que fue con quien lo hicimos. Voy a dejar las informaciones y si quieren hacerlo lo pueden hacer con él. Pero de nuevo, la ducha con cuidado es algo que todos podemos hacer en casa. Obviamente, como todo en la vida, hay personas que no se recomienda hacer esto, que son personas con problemas cardíacos, con hipertensión, con presión alta, personas con epilepsia, embarazadas, o si tenés algún tipo de enfermedad y tenés alguna sospecha, consultá con tu médico, no lo hagas solo, consultalo, ¿sí? Investigá vos y para saber si podés o no podés hacer. Esas son las contraindicaciones que hay. También hay indicaciones. Hay sí, cosas sí. buenas, pero investigá, consultá con tu Exacto. médico. Hay enfermedades que de hecho se mejoran con esta práctica, pero otra vez más consultá y haces tus investigaciones. Tus investigaciones, exacto. Y nuevamente pueden existir riesgos reales, entonces nunca lo hagas solo o sola, siempre estar acompañado y mucha gente por ahí hace las respiraciones o quiere pasar por procesos dentro del agua y no sería lo ideal porque puede haber un desmayo, puede haber una hipotermia y podés correr riesgo, entonces siempre estar acompañado. Así que bueno, creo que cubrimos bastante terreno. Se hizo largo este podcast, no quería que fuera tan largo, pero creo que valía la pena explicar todo esto. De nuevo, es nuestra experiencia, no somos ni Tami ni yo expertas en exposición al agua, no, al contrario. Simplemente yo hace casi 10 años que practico esto de diferentes maneras, pero no tengo los recursos para indicar a nadie hacer nada, así que esto es simplemente informativo. Si quieres hacerlo, hace tus propias investigaciones. Como siempre, esto es, en todo lo que digo, en todo lo que yo digo, no creas en mí, yo simplemente comparto, ni en mí ni en nadie. Hace tus propias investigaciones, sé curiosa, sé curioso, investigá y saca tus propias conclusiones. Este mundo está lleno de gente que sigue a la manada, tenés que salir del rebaño, ser una oveja negra y empezar a pensar por vos, empezar a crear la vida que vos querés y a vivir la vida como vos querés y no como tu vecino, el gobierno, la sociedad o quien sea dice que la tenés que vivir. Esta vida es corta, es una, en mi opinión, y es para vivirla en forma extraordinaria y no para estar pasando por la vida como un pesar y sobreviviendo. Vinimos a esta vida para vivir con intensidad, para vivir en forma extraordinaria y tanto vos como yo, como todos tenemos ese derecho y obviamente es nuestra obligación, no de nadie, que eso suceda. Vos sos quien tiene que crearla y lo único que nosotras hacemos es brindar herramientas, informaciones para que las puedas tomar o tirar a la basura, lo que quieras, y poder crear la vida que vos querés. Así que nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea pronto. Los dejamos por acá. Un beso y nuevamente ahora estamos en
acá en el podcast, que podés escucharlo en todas las plataformas. Si hay alguna que no está, si tenés alguna que vos que escuchás tu podcast y no estamos, mandanos un mensaje que lo resolvemos enseguidita. Y por otro lado también podés ver esto en YouTube. Seguí mi canal en YouTube y vamos a poder estar en todos lados. Otra cosa, si te gustó el podcast, por favor, compartilo, mándaselo a alguna amiga, a algún amigo, a quien creas que estas informaciones son útiles, mándaselo porque también nos ayuda a que el podcast crezca, más personas sean impactadas y que de esa manera podamos hacer que este mundo sea un mundo más feliz y saludable.